Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre un gigante del muralismo mexicano, David Alfaro Siqueiros, está con nosotros la doctora Irene Gerner Reis. Ella es doctora en Sociología del Arte y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, con casi 54 años de experiencia docente. Sí. Irene, una hazaña. Una hazaña muy agradable, muy maravillosa. Yo soy Puma de todo corazón. Creo que la UNAM es de lo mejor que existe en nuestro país. Tú defiendes la universidad pública. Absolutamente, sí. Pues ya somos dos los que lo defendemos entonces, Irene. Irene, tú has trabajado el mundo del arte mexicano, has también incursionado en el cómic, pero la idea del día de hoy es que nos platiques un poco de ese coloso de la pintura que fue David Alfaro Siqueiros. Para quien no está familiarizado con su obra, una obra que comenzó majestuosamente hace 101 años por fijar el inicio del muralismo mexicano, ¿cómo explicarías quién es él? Bueno, David Alfaro Siqueiros es un personaje muy venerado, casi no hay nadie que no conozca su nombre, y precisamente lo que nosotros, un grupo de universitarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, conmigo, decidimos hacer un rescate de quién era David Alfaro Siqueiros. Y entonces hicimos una serie que consta de 19 capítulos, que ya se está pasando en TV UNAM, que ya se pasó en Canal 22, precisamente para festejar estos 100 años del muralismo y para rescatar a este personaje que le dio al siglo XX su perfil. Es un hombre que de muy joven luchó, tenía 17 años cuando era maderista, y se fue a luchar, se fue con el doctor Atl, Orozco y él y fundaron el periódico La Vanguardia y empezaron a hacer caricaturas. Él fue soldado, llegó a ser capitán segundo, luego luchó durante la Guerra Civil Española, de donde le salió el mote de coronelazo, que en realidad se lo dio un periodista contrario totalmente a los republicanos, que dijo, ¡ay, el coronelazo! Y entonces Siqueiros, que era de una inteligencia extraordinaria, dijo, pero por supuesto, el coronelazo, y entonces hace su famoso autorretrato que se llama El Coronelazo. Siqueiros es un personaje muy complejo. Se piensa que Siqueiros es simplemente un stalinista, un comunista, y sí lo fue. Y también era un hombre bastante apasionado. Él decía, por ejemplo, que para él no había nada más maravilloso que la acción. Nada tanto como al arte al que le había dedicado la vida. Y esto es muy importante porque Siqueiros no es un activista, es un artista político. Forma parte del primer grupo de arte público de este país que realmente innovó, fue más allá del modernismo y se planteó cómo poder mostrar la epopeya de la historia mexicana, la identidad mexicana a partir del arte, a partir de la pintura, a partir de la pintura monumental, del muralismo. De hecho, los artistas cuando primero llegaron, o sea, porque Siqueiros después de ser soldado lo mandó Carranza de agregado militar a Europa y ahí encontró a Rivera. Y bueno, Siqueiros dice que él y Rivera conformaron un inicio de un mito que iba a ser fundamental en la historia de México. Y de hecho, efectivamente, cuando Vasconcelos llama a los artistas a que pinten la epopeya de la Revolución Mexicana, y no solo de la Revolución Mexicana, sino la epopeya del pueblo mexicano, Siqueiros llega un poquito después de Rivera y de
Orozco y decide que el muralismo tiene que estar determinado por el espacio arquitectónico primero, por el espacio arquitectónico. Eso es muy importante, porque por ejemplo hace un techo con unas columnas que parecen columnas salomónicas, pero que están inspiradas en las palmeras, en las cortezas de las palmeras, y de alguna manera transforma el espacio de la arquitectura. Él y Rivera al principio son muy cercanos y luego se hacen muy lejanos y tienen posiciones políticas de izquierda muy divergentes. Por un corto tiempo Rivera es trotskista, pero Siqueiros siempre fue stalinista, y efectivamente una de las cosas que se conocen mucho de Siqueiros fue el ataque a la casa de Trotsky en 1940, cuando él regresa de luchar en la Guerra Civil Española. Pero en ese entonces hace un mural maravilloso que existe todavía, que está en donde la Electricistas, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es un mural impresionante porque él pintó ahí el cubo de la escalera e ideó la forma de hacer un mural en donde todo el camino que recorre el espectador, el mural se está moviendo. Es un mural especialmente chico y sin embargo es absolutamente monumental. Pero Siqueiros tiene otra característica muy importante. Cuando Siqueiros tiene que escapar de México a Chile antes durante el callismo, Siqueiros escapa en 1932 y se va a Los Ángeles, California. Y en Los Ángeles, California, les hace a la plaza donde nace Los Ángeles en 1791, les hace un mural. ¿Cuál es el tema? Nadie sabe. Él se queda en la noche después de que pintaron una selva con una pirámide que recuerda a la pirámide de las 100 columnas de Chichén Itzá, y manda a todos a su casa. Sus alumnos eran norteamericanos y latinoamericanos, y en la noche se queda solito y pinta lo que al día siguiente se abre la cortina y todo mundo ve, que es un Cristo mexicano, un trabajador mexicano crucificado bajo el águila del dólar norteamericano. Claro que eso fue un escándalo. Ya había sido un escándalo un mural anterior que había hecho, en donde pinta un mitin obrero, en donde están juntos personajes negros, morenos, blancos, pero el Cristo sí fue una barbaridad y al poco tiempo ya estaba borrado. Y lo increíble de esta historia es que la pintura, el mural que se había borrado, se había blanqueado, empezó a perder la pintura. Y entonces apareció como un fantasma el Cristo de Olvera. Nuevamente, como si fuera una resurrección. Sí. Y 80 años después, el Getty Conservation Institute y el gobierno de Los Ángeles lo limpian, lo conservan, no se puede restaurar. Siqueiros, antes de morir, estaba volviendo a hacer ese mural y lo iba a donar a los chicanos, pero muere en el camino. Irene, Siqueiros es un personaje que, como tantos otros artistas, se inventa a sí mismo. Absolutamente. Comenzando por su nombre, que es otro, sí, y su lugar de nacimiento. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, ¿dónde comienza la persona y dónde comienza la invención de la persona? Bueno, el nombre es un bautizo. El nombre David se lo pone Gachita Amador, su primera esposa, después de que van a Italia y ven el David de Miguel Ángel. Y entonces a ella le pareció tan guapo su marido que le puso David y él lo aceptó. Pero hay más cosas. Él decía que había nacido en Chihuahua y tomó el nombre Siqueiros de parte de la familia de su madre.
pero nunca dijo, más que a Anita Brenner, se lo llegó a decir, que su madre era judía. Y la madre era una judía romana que se apellidaba Teresa Feldman. ¿Sí? Teresa Siqueiros Feldman. Eso es otra de las cosas que no dice. Y luego nunca dijo que había nacido en la Ciudad de México, pero Gachita Amador, en un texto de 1948, constata en su fe de bautizo. Pero luego le llega a Raquel Tibol el acta de nacimiento de Siqueiros de Irapuato, Guanajuato, en donde claramente establece, el abuelo lo llevó al civil y él nace en la Ciudad de México. Tal y como lo describes, es un hombre de lo que fue la Tercera Internacional Comunista, un seguidor de la Revolución Rusa, fundador o dirigente en el núcleo original del Partido Comunista Mexicano hasta el final de sus días. Claro, claro. ¿Cómo compaginar su arte, todo lo que significa hacer un arte público que necesariamente obliga a negociar con el Estado, con esa militancia y ese compromiso público? Es una muy buena pregunta esa. Precisamente él, con el sindicato de artistas, pues, especialmente con él y Javier Guerrero, fundan el Machete y se integran a la Tercera Internacional Comunista, a la que también se integra, por supuesto, Rivera, y también se integra en un primer momento Orozco. Disculpa que te interrumpa aquí. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece. Sí. Nos quedamos en el proceso de formación del Machete. Sí. Y no se vayan, amigos, amigas. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en esta conversación sobre el coronelazo con la doctora Irene Herna, doctora en Sociología del Arte y profesora por la UNAM. Te interrumpí, Irene, cuando nos estabas contando la historia de la formación del sindicato de técnicos, obreros, pintores, escultores, artistas gráficos y de la revista El Machete. La revista El Machete. Bueno, lo importante no es siempre pensar en términos de muralismo. Siqueiros desde el principio pensó en términos de arte público. El Machete debía ser una publicación, deberían ser murales móviles, ir por todos lados. Pero él en Los Ángeles tiene un contacto con un grupo de jóvenes de Disney, de los estudios Disney. Y con ellos, con los estudios Disney y con el cine de Hollywood, Siqueiros aprende lo que sucede en la animación. En la animación de Disney se ve una serie de movimientos de los personajes para que tengan esa movilidad y uno está sentado enfrente y los ve moverse. Siqueiros aprende a hacer una imagen y si el público se mueve, él dice, se echa a andar la máquina del movimiento. De eso se trata su poliangularidad cinética. Nuestra serie, precisamente de lo que se trata, es de mostrar este personaje complejísimo, experimental como artista. Es un artista extraordinario que durante muchas veces, 6 veces estuvo en la cárcel. Y la última vez que estuvo en la cárcel, del 60 al 64, pintó más de 400 cuadros. Claro que estaba pensando en los murales, eran estudios, pero es un artista, es un pintor de pintores, un colorista extraordinario, un artista de un gran, profundo conocimiento técnico. Él habla de que una revolución social tiene que conllevar una revolución técnica en el arte, tiene que transformar la forma, y eso es muy fundamental. A propósito de revolución social, Irene, en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, hay un mural de Siqueiros sobre el porfirismo y la revolución. Y ahí aparecen
con una enorme fuerza expresiva y colores muy duros, ¿no? La huelga de Cananea, ¿no? Los obreros asesinados, Porfirio Díaz, el dictador de 1876, sentado en plena fiesta, y del otro lado, del otro extremo, los muertos, pero sus trazos son trazos, diríamos, toscos, ¿no? Alejados de lo que podríamos decir una tentación esteticista. Hay un gran dramatismo en esa pintura. Pero hay un gran esteticismo. O sea, yo fui a visitar a Siqueiros cuando estaba pintando El Río de Muertos. Ahí me en el enseñó castillo. la foto de su suegro, Leopoldo Arenal, que es el primero que aparece, es el único que aparece y tiene cara. No, en el castillo de Chapultepec, Siqueiros despliega su tecnología poliangular y cinética de una manera impresionante. Ahí, si tú caminas frente al caballo zapatista, el caballo galopa y da toda la vuelta. Es decir, lo que pasa es que si se ve de fuera y se ve quieto, no se aprecia lo que realmente es la obra poliangular y cinética de Siqueiros. Eso es uno de nuestros capítulos muy importantes de la serie, en donde hacemos notar eso. Por ejemplo, las bailarinas que están enfrente de Porfirio Díaz, bueno, si uno camina frente a ellas están danzando, están en movimiento. Esa es una de las grandes aportaciones de Siqueiros. Uno de sus últimas y probablemente su gran obra póstuma es el Poliforum, que lleva su nombre, ¿no? En el famoso Hotel de México, para el que tuvo que negociar con el empresario constructor de ese hotel, y que le valió pues por lo menos la incomprensión de algunos de sus compañeros comunistas. ¿Cómo fue esta obra? ¿Tú cómo ubicas este Poliforum en relación a toda su obra anterior? El Poliforum es la culminación de su estilo poliangular y cinético, sin duda. Pero el rechazo de sus compañeros viene por su liga con Luis Echeverría. Porque él le cree a Luis Echeverría que no tuvo nada que ver. Presidente mexicano en 1970, 76. Exacto, que no tuvo nada que ver con el movimiento del 68. Y esa es de las cosas que más le reprocharon sus compañeros. El Poliforum ha sido muy difícil de entender porque la gente no se da cuenta que lo que hay que hacer es moverse todo el tiempo porque el Poliforum está constantemente en movimiento. Y bueno, no necesariamente es su mejor obra, a lo mejor su mejor obra es el Castillo de Chapultepec y el Hospital de la Raza, pero es allí en el Poliforum donde él plantea el gran espectáculo público, ¿sí? En donde además el concepto del Poliforum, que sí lo pensó y lo planeó con Manuel Suárez, era un lugar de vida cultural en un sitio en donde no había vida cultural. Y bueno, sigue siendo el hecho, y desgraciadamente el Poliforum está en muy mal estado, está cayéndose prácticamente, y no hay manera de que se pueda. Hay una propuesta por parte de la familia Suárez de construir un edificio junto que se integre al Poliforum, y en esas están, porque ellos plantean que si esto se logra, efectivamente el Poliforum sería una plaza enorme y se restauraría, se harían ahí un museo de sitio y sobre el Poliforum y la vida de Siqueiros, y un museo sobre el mecenazgo. Yo espero que haya más comprensión para salvar esta obra, y no puedo decir más sobre eso. 6 veces en la cárcel. Sí. Pero al mismo tiempo una figura inclaudicable. Inclaudicable. Detrás de las rejas no dejó nunca sus convicciones. Sí, una vez en la cárcel le dijo uno de sus oficiales de la cárcel, le dijo: pero oiga, Siqueiros, pero si usted es tan famoso, si usted nada más deja un poco de lado sus ideas
pues ya podría salir de la cárcel, podría vivir su vida. Entonces dijo, ¿qué quiere que yo haga? No puedo renunciar a mis ideas. Hay un cartel donde él está en Lecumberri, agarrado de las rejas, ¿no? Y se ve su rostro como si ese cartel fuera un cuadro y de sí mismo, un autorretrato. Abajo está el poema de Neruda. Y ese poema de Neruda, nosotros en la serie, Mario Ávila, que es un músico extraordinario, le puso música. Entonces... No hay que perderse la serie, entonces. No hay que perderse la serie. En la perspectiva del tiempo, ¿qué balance haces del hombre, del militante, del artista? Que fue un ser tremendamente consecuente en todos los aspectos de su vida, incluso en su última relación amorosa con Angélica Arenal, que fue su gran compañera, a la que respetó y quiso muchísimo. ¿Su obra, sientes tú, sigue viva, por ejemplo, en América Latina? Bueno, a nosotros ahora que hemos estado documentando montones de obras de Caballete que estaban en casas privadas, que no se sabía dónde estaban, bueno, es un artista absolutamente maravilloso, es un colorista increíble, es un conocedor, es lo importante en Siqueiros. Bueno, fíjate, Siqueiros decía que a los niños había que enseñarles dibujo constructivo, que había que enseñarles cómo expresarse bien, aprender a pensar el pensamiento. Eso es fundamental, que una cosa es el activismo y otra cosa es el arte. Más allá de Pollock, ¿podemos hablar de que él tiene herederos en su obra? Sí, bueno, uno de ellos es Belkin, por supuesto. Arnold Belkin. El canadiense, ¿no? El propio Pollock. Pollock, Philip Guston en Estados Unidos y muchos artistas que desgraciadamente ha sido más copiado, Siqueiros ha sido más copiado que realmente comprendido por esta cuestión cinética que lo caracterizó y por toda la utilización de materiales que antes no eran utilizados para el arte, como la piroxilina, los acrílicos. Él es el iniciador de todo esto. De hecho, Siqueiros es el padre del muralismo callejero, ¿no? A partir de 1932. En su mural en Ciudad Universitaria, donde está el edificio de rectoría, inacabado, ¿no? Porque entiendo que iban a ser 3 partes y solamente finalmente se hizo uno. Ha sucedido una y otra vez que distintos actores intervienen en el mural, sí, y pintan sobre su pintura. Bueno, pero es que fue una gran provocación, es una provocación de arte público. Él pone una mano y dice cuáles son las fechas fundamentales de la historia de México. Y entonces, bueno, es una tentación porque la última fecha es 1902 interrogaciones. Entonces, los estudiantes, los levantados, siempre han tenido esa tentación de decir, bueno, la fecha de la gran revolución es tal, ¿no? Y bueno, yo creo que eso tiene más que ver con Siqueiros que toda la veneración y la solemnidad con que lo han tratado. ¿Y tú dirías que ese tipo de intervención es correcta o no hay que hacer un juicio de valor? Yo no pienso en un término de juicio. Yo creo que ese mural es una provocación y que Siqueiros hubiera estado encantado. Y otro tipo de murales de él, el del Esmé, por ejemplo, ¿también valdría la pena intervenirlos? No. Esa es otra cosa. Es totalmente otra cosa. El mural del Sindicato Mexicano de Electricistas es el más visitado de México. Es el más visitado porque los trabajadores suben por esas escaleras todos los días. Es de los murales más conocidos y más disfrutados por la gente por la que Siqueiros lo pintó. O sea que este gran sueño de los muralistas de tener un arte ligado al movimiento proletario, ahí encuentra su conjunción real. Sí. Y no solo ahí, pero ahí muy en especial.
Ese es un mural extraordinario. Finalmente, Irene, para los jóvenes, ¿qué les recomendarías tú para que se acercaran a la obra de Siqueiros? Mi serie. ¿Quién era David Alfaro Siqueiros? Porque precisamente ahí hacemos un rescate, y hacemos un rescate con lo digital, con la digitalidad, porque Siqueiros en su concepción cinética hubiera estado encantado con lo digital. Él ya no le tocó ni siquiera la fotocopia, pero él lo percibió desde mucho antes. O sea, ¿sabes lo que decía Siqueiros? Que cada una de sus obras, cada una de sus pinturas, dibujos, etcétera, era una matriz fotogénica. Estaba hecha para ser reproducida mecánicamente. Irene, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Cruce de Palabras. El gusto ha sido mío. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. No se lo pierdan.